Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer solamente el verso 23 al 26. Son unos versículos que leemos cada mes los leemos y casi ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Muy bien. Voy a leer para ustedes, síganme con sus ojos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su presencia aquí en nosotros. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias por la salvación. Ayúdenos, oh Señor, a estar atentos a su palabra y a ser más dedicados a la oración. Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Mi enfoque, hermanos, principal de lo que voy a enseñar no es la cena del Señor. No es la cena del Señor, sí voy a tocar algo de eso, pero el enfoque de lo que quiero enseñar, hermano, son unas palabritas que están aquí en este versículo, del versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor. Ese es el punto importante del cual quiero hablar. El apóstol Pablo dice algo aquí bien importante. Dice, porque yo recibí del Señor. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo no era apóstol. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un enemigo de Jesucristo. Tengan muy en cuenta eso. Él era enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo. Él no estuvo cuando el Señor Jesucristo tuvo la última cena, la cena antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Él no estuvo ahí presente. Estaban los discípulos, estaban los apóstoles, pero Pablo no estaba ahí. Pero aquí el apóstol Pablo dice unas palabras bien importantes. Dice, porque yo recibí del Señor. O sea que él no lo recibió de tradición humana. Él no lo recibió de alguna iglesia o de alguien más, ni siquiera de los apóstoles. Dice que lo recibió del Señor. Lo recibió directamente de parte del Señor. Ahora, las cartas, hermanos, de los apóstoles, todas las epístolas que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Testamento, nos fueron dadas por Dios y dejadas como nuestra enseñanza y como doctrina para la iglesia. Y el propósito de estas cartas, hermanos, es para que nosotros vivamos de la manera que nos enseñan las epístolas, ¿verdad? Como individuos, vivamos como individuos, como familia y como iglesia, en las prácticas de la iglesia. O sea, ese es el propósito de las epístolas. Es una enseñanza para que aprendamos cuál es la vida que Dios quiere, que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Ese es el propósito de las epístolas. Él quiere que nosotros vivamos por ellas, aprendamos a vivir por ellas. Para eso nos fueron dadas, nos fueron dejadas. Son enseñanzas, son doctrinas. Como familia también, no solamente como personas individuales, no solamente como iglesia, sino también como familia. Ahí están las normas de cómo debe vivir un matrimonio, toda una familia. Yo sé que a veces los hijos no quieren pues someterse por la juventud, por lo que sea, porque no son salvos o porque X, ¿verdad?
a veces va a haber problemas en ese aspecto. Pero no solamente los hijos, a veces los hijos quieren y hay padres que no quieren, ¿verdad que sí? Suele suceder también. Es más raro, pero sí también se dan casos cuando hay hijos que son consagrados a Dios, que quieren del Señor y el padre no quiere. O a veces la madre sí quiere, el padre no quiere, o viceversa, el padre sí quiere, la madre no quiere. Pero el punto aquí, hermanos, es que las epístolas escritas por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas nos fueron dadas para la vida individual de cada persona, para las familias y para la iglesia. Son es la práctica que debe de llevarse a cabo dentro de la iglesia. Lo que nosotros debemos de hacer aquí tiene que estar basado a la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos también, hermanos, 4 evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los cuatro evangelios está registrada la cena del Señor antes de ir a la muerte. Yo no sé si usted se ha fijado, usted los ha leído, pero ahí están, en los 4 evangelios está registrada la última cena del Señor. ¿Usted lo ha leído, hermanos? ¿Se acuerda? Ahora, cada cosa que se hizo ahí está registrada, los hechos antes de ir a la muerte. Ahora, Lucas no estuvo presente. Lucas, el que escribe el tercer evangelio, ahí no estaba porque él viene a ser después discípulo del apóstol Pablo. Él conoció el evangelio por medio del apóstol Pablo, pero él escribió. Ahora, no estuvo presente en la reunión, pero sí estuvo Mateo, estuvo Marcos y estuvo Juan. Y ellos escribieron esos 3 evangelios. Ahora, el cuarto lo escribe Lucas, y como él no estuvo presente, él tuvo que informarse. Dice que, si usted lo puede ver ahí en el evangelio de Lucas, él dice que estuvo investigando, y de ahí fue que lo escribió. Pero aún así, hermanos, no estoy diciendo que no fue inspirado por Dios. Toda la escritura, todo el Nuevo Testamento fue inspirada por Dios. Ahora, en el Evangelio de Lucas está escrito un mandamiento de parte del Señor Jesucristo, donde dice: haced esto en memoria de mí. Cuando está hablando de la cena del Señor, dice: haced esto en memoria de mí. Y esto se está refiriendo al partimiento del pan como símbolo de su cuerpo, al jugo de la uva, símbolo de su sangre, y les dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria de mí. Y esto es bien importante, hermanos. Ahora, Mateo usa algunos versículos para narrar la cena del Señor. Marcos usa algunos versículos también. Lucas también algunos versículos, un poco más. Pero el Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan dedica 5 capítulos para toda esa ocasión, para todo ese momento. Y eso sucedió desde la tarde hasta en la noche, cuando el Señor Jesucristo con sus discípulos sale y se va al Monte de los Olivos. Pero ahí en el Evangelio de Juan se usan 5 capítulos, dedica 5 capítulos para escribir, para dejar registrado lo que ahí aconteció, todo lo que sucedió. Ahora, repito, el apóstol Pablo no estuvo presente porque él no era discípulo de Jesucristo, él era un enemigo del Señor Jesucristo. Y él dice: y lo recibí del Señor. ¿Cómo fue que él lo recibió? Quiero llevarlos a 2 pasajes, hermano, y ahora les voy a decir el punto por qué estoy hablando de estas cosas. Porque cuán importante es, hermanos, para nosotros como cristianos y como iglesia estar atento a las Escrituras. Amén. Lo que se hace, lo que hacemos, lo que celebramos, cómo llevamos la iglesia, el servicio, la reunión, la dirección del servicio, tiene que ser bíblico y hay que estar atento a la Escritura. Bien importante. Ahora, ¿cómo fue? Por eso estoy haciendo énfasis de lo que el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 23, dice, y las primeras palabras que el apóstol Pablo lo dice, todo hermano tiene un propósito, todo tiene un plan.
Dice, porque yo recibí del Señor. O sea, el apóstol Pablo pues no estaba ahí en la reunión del Señor Jesucristo cuando tuvo la Santa Cena o la última cena. Después va al Monte de los Olivos, después lo arrestan, va a ser crucificado, es crucificado, muere, fue sepultado, después resucita. Pero el apóstol Pablo no estuvo presente en eso. Él era un enemigo, era enemigo de todo eso. Él era un fariseo empedernido y en contra del Señor Jesucristo. Ahora, segunda de Corintios, hermano, por favor, unas hojitas más adelante. En el capítulo 12, versículos del 1 al 7, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, dice el apóstol, no me conviene gloriarme, no quiero presumir de esto, pero voy a venir a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y se está refiriendo a él mismo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Note usted que el apóstol fue llevado al tercer cielo, fue llevado hasta el mismo cielo, a la presencia de Dios, donde él fue enseñado, donde él escuchó palabras que dice que indecibles, difíciles de compartirlas o de hablarlas. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, el apóstol Pablo, hermanos, él no estuvo con Cristo en la tierra, él no estuvo en los últimos, ni del principio, ni al final, ni en el momento que participaron de la Santa Cena, pero mire lo maravilloso que Dios, la maravilla que Dios hizo con él, lo llevó, fue arrebatado, estuvo en el tercer cielo, donde él estuvo en la presencia del Señor. Luego él regresa y él es el apóstol, la persona escogida. ¿Y quién nos escribió estas epístolas? Vamos a Gálatas, unas hojitas más adelante, hermanos, por favor, el capítulo 1. Dice el versículo 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces nos queda claro, hermanos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no recibió la enseñanza de los apóstoles, de hombres, no recibió la enseñanza de la iglesia, fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Bueno. Entendemos eso, muy bien. Regresemos a 1 Corintios, por favor. Entonces el apóstol dice, yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor. Ahora, veamos, hermano, lo que dice la siguiente parte, lo que también nos ha enseñado. O sea, lo que yo recibí es lo que les enseño. O sea que, hermanos, el apóstol Pablo nos está dando a entender, nos está diciendo que él no enseñaba sus propias ideas, sus propias filosofías, lo que a él se le ocurría. Enseñaba lo que Dios le daba directamente a él, lo que Dios le había dado directamente a él. Como los profetas en el Antiguo Testamento decían ellos, palabra de Jehová que vino a mí, y eso era lo que hablaba. Ahora, hermanos, cuán cuidadosos tenemos que ser, hermanos, de estar atentos a la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios, pues es la revelación de Dios que Dios les dio a aquellos hombres, y lo cual nosotros tenemos que enseñar, ¿verdad? Amén. ¿Me explico, hermanos? Y eso es lo que ustedes como iglesia, yo soy parte de la iglesia también, es lo que tengo que estar atento, mis oídos, a lo que se enseña de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las filosofías, no de acuerdo a las ideas de hombres o las tradiciones. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Ahora, en el verso 24 dice,
Vamos a terminar de leer el verso 23. Dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Luego dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego el Señor Jesucristo, quien le enseñó al apóstol Pablo, dice ahí al final, y que también lo mencionó en los evangelios o a los apóstoles, solamente el evangelio de Lucas es el que menciona esto, haced esto en memoria de mí. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, se está concentrando en esto. Dice, haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, voy al punto. ¿De dónde salió la idea de celebrar una Semana Santa? ¿De dónde viene esa idea? El mandato del Señor Jesucristo es la Santa Cena, ¿verdad que sí? Esto, lo que estamos viendo aquí. Si usted examina los evangelios, el Señor le dice a sus discípulos, y lo va a ver ahí en el evangelio de Lucas, versículo 19 creo, capítulo 26, versículo 19, tal vez estoy equivocado, pero bueno, ahí está en el evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 19. Ahí es donde el Señor Jesucristo les dice, hagan esto en memoria de mí. Esto, cuando Él parte el pan y cuando les comparte la copa, dice, hagan esto en memoria de mí. Y luego el apóstol Pablo aquí dice, esto es lo que yo recibí del Señor. Esto. Ahora, vuelvo y repito y hago la pregunta. ¿De dónde salió la idea de celebrar la Semana Santa? Que de santa no tiene nada. De santa no tiene nada. Ahora, y déjeme decirle, ahora me refiero que de santa no tiene nada porque las prácticas que se dan en todo el mundo, porque, hermano, y muchísima gente celebra esa Semana Santa. Pero ¿cómo la celebra? Ahora, es una semana que sí es santa, que sí debería ser santa, porque Dios se la dio a Moisés para que el pueblo de Israel la celebrara. Ahora, recuerden, y estoy diciendo, para que el pueblo de Israel la celebrara, no la iglesia. Dios le dio la orden a Moisés para que el pueblo la celebrara como recordatorio de su salida de la esclavitud. Y era una semana que tenían que celebrar con panes y levadura. O sea, no tenía que haber nada de levadura. Que la levadura lo que infla el pan, ¿verdad? Lo que infla la harina y se vuelve el pan más grande. Y eso simboliza la hipocresía. La levadura es símbolo de la hipocresía. Lo dijo el Señor Jesucristo y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Si usted lo ha leído, usted sabe de lo que estoy hablando. Es símbolo de la hipocresía, la levadura. Ahora, de eso se trataba esos 7 días. Una conmemoración, una celebración, y fue dada por Dios a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo de Israel como celebración, como conmemoración de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Sacarlos de la esclavitud de 430 años a la libertad de la tierra prometida. Ahora, recuerdan ustedes que Faraón no los quería dejar salir. Tuvo que enviar 10 plagas. Y en la última murieron todos los mayores, los primogénitos de cada familia. De los de Israel no murieron porque Dios les dice que mataran un cabrito o un cordero y que la sangre la pusieran en el marco de la puerta, en la parte de arriba y en los lados de la puerta, para que el ángel de la muerte, cuando pasara, viera esa sangre y no entrara a ese lugar a matar al primogénito de esa familia. Pero en los egipcios hubo mortandad de gente. Dice la palabra de Dios ahí en el Éxodo capítulo 12, que no había casa u hogar de los egipcios que no hubiera un muerto ahí. Cada hijo mayor murió, porque si no había un hijo, pues el papá o alguien, y por lo regular, pues en todas partes había un hijo, pues el mayor moría.
Ahora, eso es real, hermano, eso sucedió. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ahí hubo un sufrimiento, un clamor, un tormento. Pues imagínense, hermano, todo un país con un muerto en su casa. Y el mismo Faraón salió y llamó a Moisés y a Aarón y les gritó y les dijo, ya ahora sí váyanse, pero antes de que se vayan, bendíganme a mí. Ellos les entró mucho miedo de que iban a morir. Ahora, el dolor de su muerto. El hijo mayor de Faraón también murió. Ahí no hubo respeto de nadie. Ahora, si estas personas hubieran creído y hubieran hecho lo que se le dio a Israel o al pueblo de Israel, o si ellos dicen, pues hey, yo no quiero, yo creo en lo que va a suceder, no quiero que me pase, Dios lo hubiera protegido, porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es bueno, pero esta gente era incrédula. Ahora, incrédulas, rebeldes, y todo esto, hermanos, todo esto es símbolo de lo que va a suceder en el día que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia. En este mundo va a haber un clamor horrible de toda la gente que se queda, porque el Señor saca a su iglesia, se lleva a su iglesia, todos aquellos que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, porque esa sangre puesta en el dintel de la puerta o en el marco de la puerta es el símbolo de la sangre de Cristo, porque todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera ahí con el pueblo de Israel en Egipto era símbolo de lo que Cristo haría por todo el mundo, para que todo el que en él crea. Y tú y yo que hemos creído, hemos sido cubiertos con esa sangre. Y estamos protegidos por la sangre, para que la muerte no llegue a nosotros. Me refiero a la muerte espiritual. Hemos sido sacados de la muerte espiritual. Ahora, regreso a lo mismo. Esa Semana Santa fue dada al pueblo de Israel. Y Jesucristo muere precisamente en esos días, porque a eso apuntaba al sacrificio perfecto. Él era el Cordero perfecto, el cual salvaría al mundo entero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, como Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, tuvo que enviar las plagas, 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos, y entonces de esa manera es que salieron. Así que la única manera de salvarse esa gente era esa sangre. Y Dios, después de que salen, o antes de salir, les mandó a celebrar 7 días de conmemoración por ese acontecimiento, y todo eso está ahí en el Éxodo capítulo 12. Ahora, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia, hermano. No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. La Semana Santa no tiene nada que ver con la iglesia. Para la iglesia nos fue dada una ordenanza de celebrar la cena del Señor. Y la persona que puede celebrar la cena del Señor es la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha bautizado, y esa persona viene a ser parte del cuerpo de Cristo y tiene el derecho de participar de la cena del Señor, que es el pan y la copa. Pero debe de haber creído, haber nacido de nuevo y haber aceptado, haber sido bautizada. Ahora, el pastor y la iglesia no sabemos cuando una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Se puede ver en los frutos, pero la persona puede bautizarse y decir: yo me bautizo, soy miembro de la iglesia, y puede participar de la Santa Cena sin tener la salvación. Y eso va a depender, o es responsable cada persona. Nosotros individualmente tenemos que, hermanos, ser responsables de eso y decir: yo quiero estar perteneciendo al cuerpo de Cristo, quiero ser de Cristo, quiero de verdad ser salvo y estar cubierto con la sangre de Cristo. Porque si no, la desgracia sería eterna. ¿Me explico, hermanos? Muy bien, ahora, hay algo bien importante. El Señor, hermanos, en su misericordia, dice que si algún extranjero
morare contigo, le dice al pueblo de Israel, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado. Circuncisión en la carne. O sea, tú y yo no somos circuncidados, no podemos participar de esa semana. ¿Cómo es que celebra la mayoría de la gente, las iglesias o la mayoría de la gente esa Semana Santa? Es una blasfemia, ¿no? Es una perversidad, una perversión. Algunos andan tomando, emborrachándose. Otros la celebran de puro estar paseando. No tiene absolutamente nada que ver con las cosas espirituales del Señor, de lo que Dios manda en el libro de Éxodo. Amén. Para el pueblo de Israel. Ahora, la persona para celebrarlo tenía que ser circuncidado. Dice, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún incircunciso debe de ser parte de esa celebración, de comer de ese cordero. Tú y yo somos incircuncisos en la carne, ¿verdad que sí? Somos incircuncisos, me refiero a los varones, ¿verdad? Porque la circuncisión es hecha para los hombres. Nosotros no podríamos celebrar eso con los judíos. Si queremos entrar ahí con los judíos a celebrar esa fiesta de los 7 panes o de la Semana Santa de los panes sin levadura, no nos van a aceptar, nos van a echar. Pero ahora en Cristo Jesús somos circuncidados de corazón. Amén. Y eso es más valioso que la circuncisión hecha en la carne. Y eso es más valioso que celebrar una Semana Santa. Cuando nosotros hacemos aquí la Santa Cena, es algo bien importante, hermanos. Porque estamos participando del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Lo dice la palabra de Dios en Corintios. Estamos siendo partícipes. No estoy diciendo que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo. No estoy hablando de eso. Pero Cristo se hace presente. Dios está con nosotros aún en este momento. El Señor lo prometió. Dijo que Él estaría donde hubiera los otros congregados en su nombre. Cuando estamos participando de la Santa Cena, yo no sé si usted lo ha sentido, pero se siente la presencia de Dios, se siente la bendición. Hay bendición, hermano. Cuando hacemos las cosas como Dios manda, hay mucha bendición, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Y hay una paz, hermanos, tan profunda, maravillosa, que es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo, participar de la Santa Cena. Eso vale muchísimo más que estar celebrando una Semana Santa. Porque la Semana Santa, hermanos, es algo que lo trajo alguna institución religiosa, o la institución religiosa, como usted le quiera llamar, y desafortunadamente muchos se van tras el engaño, tras tradiciones, tras filosofías, que no saben ni qué ni de dónde salió, porque pues hermano, yo desde niño sabía de esa Semana Santa. Y que nos enseñaban que teníamos que dejar de comer algo que nos gustara. Si tenías el vicio de la Coca-Cola, deja de tomar Coca-Cola por 40 días, ¿verdad? Y nos metían esa idea. Y luego viene el Viernes Santo, o Jueves Santo, Viernes Santo, y a comer sope pan y comer nopales y toda esa cosa. Y abstenernos de comer carne. Que hermano, no tiene absolutamente nada que ver con el mandato del Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Nada. El Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de tomar el pan y de tomar la copa. Y eso es lo que Dios nos ha mandado. Dice el Señor Jesucristo, hagan esto. Ahora, recuerde esto, en memoria de mí. Dice, en memoria de mí. No en memoria del pueblo de Israel, no en memoria de que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, no. En memoria del sacrificio que Él hizo para que tú y yo fuéramos libertados de Satanás, del pecado, de la muerte y venir a ser parte del cuerpo de Cristo.
Porque no podemos ser parte del cuerpo de Cristo si no hubiera muerte, si no hubiera resurrección, si no hubiera derramamiento de sangre. Y eso es lo que nosotros celebramos y eso es lo que nosotros practicamos y eso es lo que nosotros hacemos. La Semana Santa no tiene nada que ver con la iglesia y con el mandato del Señor Jesucristo. Versículo, vamos a Colosenses, hermanos, por favor. En el capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11 dice la palabra del Señor: en Él, o sea, refiriéndose a Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, la circuncisión que es en el corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nosotros ahora fuimos circuncidados espiritualmente. Nosotros no tenemos la circuncisión en la carne, no podemos participar de esa Semana Santa que le fue dada al pueblo de Israel, la cual alguna institución religiosa la trajo para añadirla a la iglesia. Y mire, hermano, todas esas fiestas es puro negocio. Todas esas fiestas paganas lo que hacen es puro negocio. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Puro negocio. Semana Santa, Navidad, 14 de febrero, Día del Amor de la Amistad, todo eso es puro negocio. Y de alguna manera lo trajeron y lo metieron a la iglesia. Y yo no sé, hermanos, no entiendo por qué tantos pastores o iglesias evangélicas están corriendo en la misma cosa, que no tiene nada que ver con la iglesia, absolutamente nada. Nosotros sabemos perfectamente bien que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, un día como hoy. No sabemos qué fecha, no sabemos si en realidad se está cumpliendo años de la resurrección, pues no lo sabemos. No sabemos si fue, no sabemos la fecha, pero sí sabemos que fue un primer día de la semana y cada primer día de la semana, pues es un día igual que en el cual resucitó el Señor Jesucristo. Pero lo que más importa, hermanos, es que el Señor Jesucristo resucitó, Él está vivo y que nosotros dejemos guiar nuestras vidas por Él. Eso es lo que más vale, lo que más importa, que le hayamos creído, que lo hayamos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador y que nuestra vida esté siendo guiada por el Señor Jesucristo. Vamos a leer todo el pasaje, hermanos, en el versículo 8, ahí en Colosenses 8, y algo bien importante. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol aquí, hermanos, nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia, a nosotros, dice: mira que no te engañe nadie, por filosofías, por sutilezas, por tradiciones de los hombres, por los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el versículo 9, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, hermano, Jesucristo, Él, todo lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel era símbolo para lo que Cristo haría. Y en Cristo se cumplió. En Cristo se cumplió todo. Todo era símbolo de que Jesucristo haría para salvarnos de la muerte. Jesucristo fue el sustituto de ese cordero que fue sacrificado en aquellos días y que se venía sacrificando a través de los años. Y yo no estoy en contra, hermanos, de las vacaciones, los días libres que les dan el jueves libre y el viernes, y se los dan pagados, les dan una semana, si le quieren dar 2 semanas pagadas, yo no tengo problema con eso. Ese no es el punto. Lo que yo quiero dejarles bien en claro, hermanos, es que no tiene nada que ver con la iglesia.
Ese es mi punto. Nada, absolutamente nada que ver con la iglesia. Y de tener mucho cuidado, de no dejarnos llevar por las tradiciones de los hombres. Es necesario ir a la fuente, y la fuente es la que Dios nos ha dejado, su palabra. Versículo 11 dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, y todo esto es espiritual, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, o sea a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y quién fue el que vino? Cristo murió por nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Y el apóstol Juan, termino, 1 Juan, hermanos, por favor. El apóstol Juan, 1 capítulo 5, dice, los últimos versículos, dice el versículo 18, 1 Juan 5, 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Ahora, hermanos, asegurémonos de que estamos en el verdadero es Jesucristo. Los fariseos enviaron a preguntarle a Juan el Bautista si acaso él era el profeta, si era el Mesías, que quién era él, si era Elías. Dijo: yo no soy. Dice: pero en medio de ustedes está uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de vuestro calzado. Y dice: yo lo reconocía, pero me di cuenta cuando vi la paloma que descendió sobre él, el Espíritu Santo, y oyó la voz del Padre que le dijo que ese era su Hijo amado, en el cual tenía complacencia. Dice: este es el que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es aquella persona que Moisés había profetizado que vendría, y vino, y Él es el verdadero. Y dice aquí el apóstol Juan, dice que Él es el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y dice: hijitos guardados de los ídolos. Es importante, hermanos, muy importante estar atentos a la palabra de Dios. Como decía el hermano en la escuela dominical, la oración es mucho más importante, sí, amén, pero también hay que escudriñar las Escrituras. Y hay más lucha de orar, es cierto, estoy de acuerdo, pero también hay lucha para estudiar la palabra de Dios. Es preferible a veces ver una película que supuestamente cristiana, que de Jesucristo, que de aquí, que de allá, y a veces, hermanos, lo sacan de la verdad, porque las películas traen un montón de agregados o le quitan, pero esto es la palabra de Dios y aquí está la verdad. ¿Quieres saber más de esa Semana Santa? Vaya al libro de Éxodo, el capítulo 12, y ahí se va a dar cuenta que eso fue dado al pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con la iglesia. Para la iglesia es lo que el apóstol Pablo dice ahí, dice: porque yo recibí del Señor, y esto es lo que la iglesia tiene que hacer: celebrar la Santa Cena con el pan y con el jugo de uva, y hacerlo en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por su presencia, por su amor y por su misericordia. Padre, muchas gracias, Señor. Llévenos a todos con bien a nuestros hogares. Y, oh Dios, ayúdenos a estar atentos a su palabra y a ser más
de oración, personas de oración. Necesitamos buscarle cada día más en oración. Se lo pido todo en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Hermanos.